Qué bueno es estar compartiendo esta celebración. Qué rico es alabar al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, mi hermano. Le invito a abrir su Biblia, por favor, en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Capítulo 14, el segundo libro de Crónicas. Una historia muy buena que vamos a meditar sobre ella. En aspectos, en cosas que debemos hacer para tener victoria como cristianos, como hijos de Dios. Como hijos de Dios estamos en una constante batalla. Mañana, tarde, noche, aun cuando dormimos, es una batalla la que estamos enfrentando. Y todos queremos tener victoria. Nadie va a una batalla con el propósito de perder. Todos van a la batalla con el propósito de ganar. Y en esta porción de la Escritura, capítulo 14 del segundo libro de Crónicas, vamos nosotros a encontrar 3 cosas que debemos hacer para tener victoria en la batalla. ¿Tienen el segundo de Crónicas 14? Si puede ponerse de pie, póngase de pie. No es necesario estar en el edificio llamado iglesia. Usted es la iglesia del Señor. Usted puede ponerse de pie en casa donde esté, ¿verdad? Si no puede ponerse, pues ni modo, ¿verdad? Pero si usted puede ponerse de pie, hágalo. Vamos a leer la palabra del Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Y los lugares altos. Quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Y mandó a Judá a buscarse a Jehová, al Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dios, dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000, que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Padre, tu palabra es bendita y nos muestra un gran ejemplo, Señor, que nosotros debemos de imitar. Ayúdanos, Señor, que podamos encontrar en esta palabra, Señor, no solo una historia espectacular, Señor Jesús, de acción, sino que podamos encontrar un consejo y que podamos tomarlo para nuestra vida, que encontremos instrucciones que puedan ser parte de nuestra vida para ser cristianos victoriosos, hijos victoriosos. En el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos y clamamos que nuestro corazón y todo nuestro ser estén dispuestos, Señor, a recibir
esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué hacer si quiero tener victoria? Hay tres cosas que nos muestra la palabra que hemos leído que hacer cuando nosotros estamos enfrentando una batalla. En primer lugar, fíjese, antes de que el pueblo siempre iniciara una batalla o fuera a enfrentar una batalla, Dios pedía que hicieran algo y era que se purificaran. Primera cosa que debemos hacer para tener victoria como hijos de Dios, purificarnos. Purificación. Eso es lo que debemos de buscar. En el versículo 6 dice, en el versículo del 1 al 5 dice, hizo Asa lo recto, el versículo 2, y ante los ojos, lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, porque quitó los altares del culto extraño, lugares altos, quebró imágenes y destruyó símbolos de Ásera. Mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Asa, que es de quien uno de los pocos reyes que en las escrituras dicen que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor. ¿Okay? ¿Será fácil hacer lo bueno y lo recto? Muchas personas hacen cosas buenas, pero no son rectos. O muchas personas son rectos, es decir, son rectos, pero no hacen cosas buenas. No se debería ser uno sin ser el otro. Deberían de ser dos cualidades que estén aparejadas y que vayan juntas con la persona. Dice del rey Asa que hizo lo bueno e hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Asa purificó no solo su vida, purificó la ciudad, purificó la nación. Invitó a la ciudad a purificarse, invitó al pueblo a purificarse, invitó a la nación a purificarse. Y tomó la determinación de quitar. Y todos nosotros sabemos que Israel, cuando salió de Egipto, cargó con cualquier cantidad de ídolos que ellos estaban acostumbrados a ver en Egipto. Algunos de ellos quizás fueron parte del botín, otros fueron parte de los ídolos que ellos habían acostumbrado ya a tener en sus hogares. Israel no era un pueblo que estaba solo creyendo en Jehová Dios, ese era su Dios, pero habían sido contaminados con tanta idolatría que tenían alrededor en el pueblo de Egipto. Y cuando salieron de Egipto, ellos estaban con la mentalidad de Dios como lo pensaban los egipcios. Por eso en medio del desierto dijeron, hagámonos un Dios que nos lleve de regreso a Egipto, y hicieron un animal. Porque esa era la imagen que ellos tenían de los dioses en Egipto, animales. Entonces, fue un pueblo idólatra, fue un pueblo muy idólatra. Y donde ellos llegaban, como no hicieron lo que Dios dijo que hicieran, se contaminaron con toda la idolatría de los pueblos que iban conquistando. Entonces, a estas alturas ellos tenían muchos ídolos y lugares de adoración. Lugares donde llegaban y adoraban a los ídolos. Y lugares donde llegaban y adoraban a Jehová Dios. Entonces dice Asa, hizo lo bueno y lo recto y quitó, dice, los altares del culto extraño. O sea, aquel culto que no era a Jehová, lo quitó. Quitó aquellos lugares altos que no eran para adoración a Jehová Dios. Quebró todas imágenes, porque Dios dijo, no te harás imagen ni semejanza, ni de lo que está arriba, ni de lo que está abajo, ni de lo que está más abajo. No te harás imagen ni semejanza. Eso es idolatría. Destruyó los símbolos de Ásera, que era una de las diosas más fuertes en aquel tiempo. Mandó a Judá, no solamente quitó eso para quitarlo de la mente y del corazón de la gente, sino que mandó a la nación entera a que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Ya que no estuvieran pensando en aquellas costumbres idolátricas que ellos habían tenido y que habían practicado quién sabe por cuántos años, a las cuales estaban acostumbrados, sino que ya cumplieran la ley de Jehová, que buscasen a Jehová, el Dios de Israel, y que cumplieran la ley y sus mandamientos. Le estaba diciendo, purifiquémonos, santifiquémonos. Dios nos ha bendecido mucho, nos ha dado paz.
nos ha dado prosperidad. Santifiquémonos. Queremos seguir victoriosos, queremos seguir en paz, queremos tener paz como hijos de Dios. Santifiquémonos. Muchos de nosotros nos aprovechamos de la misericordia de Dios. Y como Dios es misericordioso, nos damos el permiso de pecar y de hacer cosas incorrectas, pensando en que Dios me va a perdonar porque yo me voy a arrepentir. Y esa era la mentalidad de Israel, para muchos quizás en Israel. Sin embargo, Asa le dice, santifiquémonos, hombre, ya despojémonos de toda idolatría, despojémonos de todo aquello que nos contamina y purifiquemos nuestras vidas para poder tener paz permanente en nuestra tierra, esta tierra que Dios nos ha devuelto, esta tierra que hoy es nuestra, que esta paz que hoy tenemos sea permanente en nosotros. Purifiquémonos, ya dejemos la idolatría. Mandó a Judá, a la nación entera, entonces que buscase a Dios. Estaba buscando la purificación. Antes de enfrentar cualquier clase de batalla, antes de enfrentar cualquier clase de lucha, debemos de purificarnos. Debemos de buscar purificar nuestra relación con Dios, mejorar nuestra relación con Dios, establecer una buena relación con Dios, honrar el nombre de Dios con nuestra vida, con nuestro estilo de vida. En segundo lugar, además de purificarse, Asa tenía la convicción y entendió que como pueblo de Dios, aunque tuvieran bendición y estuviesen en paz, necesitaba prepararse para que si en cualquier momento esos pueblos vecinos que eran sus enemigos querían atacarlos, ellos estuvieran preparados. Entonces, en primer lugar dijimos santificación, ¿verdad? Purificación. Y en segundo lugar, preparación para la guerra, preparación para la batalla. Miren el versículo 6 dice, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, no había mucho problema para que ellos edificaran, no iban a tener que estar como aquellos, ¿verdad? Que estaban edificando el templo y estaban, dice, con una mano deteniendo la espada y con la otra mano acarreando los ladrillos. Ellos estaban en paz. Entonces aprovechó este momento de paz, dice, para edificar ciudades fortificadas en Judá. Había paz en la tierra y había pocos problemas para construir. Y dice también, le dijo a la nación, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras. Fíjense, muros con torres. Las ciudades estaban amuralladas. Todavía en América, cuando empezaron a construir ciudades, les hacían muros. Nosotros vamos a los pueblos en el país y generalmente cuando entramos a un pueblo, si es que vamos a Oriente, que es donde más se estila eso, usted entra y nosotros entramos a un pueblo y hay un arco que dice el nombre del pueblo y bienvenidos al pueblo tal, y uno entra como que es la puerta del pueblo, porque eso se estilaba antes. Las ciudades tenían puertas donde entraban, tenían puertas donde salían, tenían varias puertas muchas veces, depende del comercio que se realizaba en la ciudad. Dice él, edifiquemos ciudades, cerquémoslas con muros, con torres. Los muros generalmente de las ciudades tenían unas torres que eran sobre los muros, que estaban a una altura bastante considerable, que les permitía visualizar a cualquier persona que quisiera atacar a la ciudad desde muy lejos. Y cuando ellos visualizaban que venían enemigos desde muy lejos para quererlos atacar, entonces el pueblo se preparaba para defenderse. La primera defensa que tenía era las murallas, ¿no? Pero las torres servían como vigías, como puntos de vigilancia para estar listos cuando los enemigos quisieran atacarlo. Entonces dice, edifiquemos estas ciudades, cerquémoslas con muros, con torres, pongámosle puertas y barras. No solo era ponerle puertas y cerrar la puerta, era que le ponían unas barras enormes de metal que impedían que las puertas pudieran ser abiertas. Entonces dice, pongámosle puertas y aseguremos las puertas prácticamente, ¿verdad? Preparémonos para una guerra, preparémonos por si quieren invadirnos. Pongamos murallas, pongamos torres, pongamos puertas y aseguremos las puertas, ya que la tierra es nuestra, dice, porque hemos buscado a nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz. Y por todas partes les dio paz el Señor. Entonces, ¿qué hicieron? Edificaron ciudades y fueron prosperados, dice la Escritura. Fueron prosperados. Entonces, él se preparó
Empezó a preparar a la nación, edificó ciudades, edificó las ciudades amuralladas, les puso torres, les preparó armas. En el versículo 8 dice que también tuvo Asa ejército que traía escudos y lanzas, y otros que traían escudos y arcos, y todos, dice, eran hombres diestros. Y dice ahí las cantidades, no eran muchos, fíjese. Dice que de Judá eran 300,000 y de Benjamín 280,000. O sea, tenía 580,000 soldados. 300,000 estaban con escudos y lanzas. ¿Quiero ver? Escudos y lanzas. Y 280,000 escudos y flechas. Ese era el ejército de Israel. Los preparó, les preparó armas. Dijeron, bueno, viene el enemigo, flecha, escudo, lanza, el escudo defenderse, la lanza para atacar, el escudo defenderse, flechas para atacar. A gran distancia. A gran distancia. Entonces era prepararse, edificando y asegurando las ciudades, fortaleciendo las murallas alrededor, poniendo torres de vigilancia, poniendo puertas y asegurando las puertas. Y además estaba él preparando al ejército, dándoles armas con que defenderse. ¿Qué es lo que debemos hacer como hijos de Dios? Amurallemos nuestra vida. Edifiquemos murallas alrededor de nosotros. Pongamos torres de vigilancia para que el Espíritu Santo pueda advertirnos y podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo que dice, cuidado, viene el enemigo acercándose a tu vida. Debemos de poner también nosotros, prepararnos con armas. Y la Escritura dice en el libro en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, las armas nuestras no son armas como estas, que son escudos, lanzas, escudos y flechas y arcos, sino que son espirituales. Son armas espirituales, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, es contra legiones de demonios, de seres espirituales. Nuestra lucha no es contra las personas que podemos ver, nuestra lucha es contra seres que no podemos ver. Y por lo tanto debemos de estar puesta la armadura de Dios sobre nuestra vida. Primero debemos de santificarnos, o sea, despojarnos de toda esa naturaleza pecaminosa que nos estorba, quitarnos todas esas costumbres pecaminosas que nos estorban, que nos alejan de Dios, quitarnos todos esos vicios que nos estorban y nos alejan de Dios. Purificar nuestra vida, acercarnos a Dios y mantenernos cerca de Dios. En segundo lugar, debemos de prepararnos, debemos de asegurar el entorno que tenemos, asegurar el entorno en nuestra vida, asegurar que haya contacto tan estrecho con el Espíritu Santo que pueda advertirnos y nosotros podamos discernir la voz del Espíritu Santo. Debemos de preparar nuestras armas espirituales también para batallar, el yelmo, el pectoral, el escudo, la espada, las sandalias, todos los instrumentos, todas las partes de esa armadura de Dios que van a ayudarnos a enfrentar la batalla. No podemos ir a enfrentar la batalla sin ninguna arma. Yo no conozco de un ejército que vaya a enfrentar una batalla si no lleva armamento. Las guerras de hoy son físicas, pero prácticamente cada vez se van volviendo como más, no voy a decir espirituales, pero los ejércitos hoy no ven al enemigo con el que están peleando. Mire usted los documentales de la guerra esa que hay ahí en Ucrania con Rusia. Y los de Ucrania de repente ven que cae el misil sobre los edificios, sobre las ciudades, sobre los lugares. Y no saben ni de dónde vino. La guerra que se libró en Irak, los misiles salían desde el mar. Y los iraquíes ni sabían que estaba cerca el barco que lo estaba lanzando, pero recorrían tantos kilómetros y llegaban al punto donde lo querían lanzar y destruyen. Los seres espirituales en las regiones celestes de maldad, le llama la Escritura, son así, no los podemos ver, pero están ahí lanzando sus bombas, lanzando sus misiles, vamos a decir así, atacándonos para destruirnos. Y nosotros tenemos que estar preparados, nuestra vida tiene que estar amurallada, nuestra vida tiene que tener torres de vigilancia,
Nuestra vida tiene que tener puertas seguras, que tengan sus barras, que impidan que el enemigo pueda entrar. De nada sirve una puerta grande y muy bonita si solamente se empuja y se abre. Es necesario que tengan esas barras que impiden que al empujar la puerta se pueda abrir fácilmente. Y luego debemos de estar preparados también con las armas espirituales, con el escudo de la fe, con las armas, la armadura de Dios debe ser la que siempre andemos portando. Recuerde que su vida, dijimos al principio de esta meditación, nuestra vida es una constante lucha, es una constante batalla. No enfrentamos batalla solo cuando estamos en la iglesia o cuando tenemos un problema. Enfrentamos batalla todos los minutos del día. El enemigo nos está bombardeando con pensamientos, con sentimientos, con acciones, con actitudes que nos dañan, que nos enferman, que nos destruyen, que nos quieren destruir. Entonces debemos de estar preparados, tenemos que buscar la armadura de Dios. Si todavía estamos pensando que esto es nada más una retórica escrita en un libro y llamado Biblia, es la realidad para los hijos de Dios. El enemigo está disfrazado de muchas cosas y una de las cosas que trata de hacer el enemigo es hacernos creer que la palabra es una fantasía, que la palabra de Dios es algo que no es palabra de Dios, que es un libro de ética muy bueno, muy bonito, nos enseña muchas cosas, pero no es palabra de Dios. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, como decía un personaje por ahí, es la palabra de Dios. Y lo que dice aquí es verdad. Entonces, cuando la palabra recomienda que tú y yo debemos de vestirnos con la armadura de Dios, es porque la necesitamos. Cuando este ejemplo de la vida de este rey Asa dice que mientras tenía paz empezó a edificar las ciudades, a amurallarlas, a poner torres, a poner puertas y ponerle barras para que no se abrieran fácilmente, él se estaba preparando para la guerra. ¿Nos estamos preparando para la guerra nosotros? ¿Estamos santificando nuestra vida? ¿Nos estamos purificando? ¿Estamos preparándonos con la armadura de Dios por si viniera el enemigo y nos atacara? ¿O sencillamente estamos creyendo que somos tan buenos y tan santos y tan puros que el enemigo no va a poder atacarnos? El enemigo no respeta a nadie. No respeta a nadie. No respetó ni al mismo Dios. Cuando vino en la persona de Jesucristo y estaba en el desierto, lo llegó a tentar y trató de destruirlo, botar el propósito de Dios. Entonces, si no tuvo reparo en hacerlo con Jesús, ¿cree que va a tener reparo en hacerlo con nosotros? ¿O quiénes seremos nosotros comparados con Jesús que el enemigo va a tener temor de acercarse a nosotros? Entonces debemos de prepararnos, debemos de santificarnos, debemos de despojarnos de todo aquello que nos aleja de Dios y debemos de preparar, debemos de amurallar nuestra vida con la armadura de Dios. Pero no solamente debo prepararme, debo santificarme y prepararme, también tengo que pelear. Un soldado no se prepara, no se pone la armadura y se queda sentado esperando a ver qué pasa mientras viene el enemigo. Ahí viene el enemigo, yo tengo la armadura, estoy preparado, tengo el conocimiento, tengo el adiestramiento necesario y me quedo quieto aquí porque nada me va a pasar, ya me preparé. Hay que enfrentar la batalla, hay que pelear la guerra, hay que enfrentar la lucha, hay que luchar. Debo luchar. Y mientras ellos tenían paz y cuando terminan de amurallar las ciudades, ¿qué es lo que pasó? Este rey había sido inspirado, digamos, por el Espíritu Santo, porque mire qué es lo que pasó. Dice que salió contra ellos Sera, un rey etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros. Y vino hasta Maresa, que es un valle. Ahora, ¿cuántos eran los soldados que tenía Asa? 300,000 de Judá y 280,000 de Benjamín. Entonces tenía 500, digamos que 600,000. Este tenía 1,000,000. 1,000,000. Dice que vino este rey, Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres. Y no solamente traía 1,000,000 de hombres, traía 300 carros. O sea, 300 carruajes de esos jalados por caballos, donde también venían guerreros.
que se mezclaban en la batalla, que era una batalla de a pie, y destruían carros que no eran carros con ruedas normales, sino que iban en las ruedas con cuchillas que destrozaban a todo aquel que tocaban. Era un ejército poderoso, era un ejército poderoso, pero Asa no se intimidó, sino que enfrentó la batalla, pero hizo lo correcto. Hizo lo correcto. Sabía que él con su ejército no podía vencer al Sera etíope. La cantidad de elementos que él tenía era inferior a la cantidad de elementos que el otro traía. La preparación quizás que ese otro ejército tenía por años era superior a la que él con su ejército tenía. Las armas que el otro ejército traía posiblemente eran superiores a la que su ejército tenía. Estaba en desventaja total e hizo lo correcto. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? ¿Nosotros somos más poderosos que el diablo? No. Solamente haciendo lo que Asa hizo, seremos poderosos para vencer. Y mire qué hizo él. Dice que clamó Asa en el versículo 10, el versículo 11, clamó Asa a Jehová su Dios y dijo esta oración. Oh Jehová, ¿para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas? O sea, para ti no hay diferencia si quieres que un ejército poderoso venza o también al ejército más raquítico, más insignificante. Ayúdanos, dice Asa. Ayúdanos, Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. O sea, vamos a enfrentar esta batalla no con la fuerza nuestra, queremos enfrentar esta batalla con la fuerza tuya. En tu nombre venimos contra este ejército. No venimos en el nombre de Judá, no venimos en el nombre de un ejército poderoso, de un ejército que ha ganado muchas batallas. Venimos en tu nombre, porque tú eres nuestro Dios. Por favor, Dios, que no prevalezca ese hombre contra ti. O sea, es decir, no vayas a permitir que este ejército gane porque no me va a ganar a mí, te va a estar ganando a ti. Porque nosotros venimos confiados, apoyados en ti y en tu nombre venimos representándote a ti. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento? Cuando él reconoce que la batalla no es entre su ejército y los etíopes, sino entre Dios y los etíopes, entonces Dios se mueve y dice el versículo 12, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Oh Dios, dijo él, en ti nos apoyamos. Venimos en tu nombre a la batalla. Dice que en Jeremías, capítulo 17, dice, maldito el varón que confía en el hombre. En el versículo 5. Maldito el varón que confía en el hombre. Y más adelante dice después, bendito el varón que confía en Jehová. Cuando nosotros confiamos en nuestras capacidades, cuando nosotros nos estancamos en creer que porque yo sé mucho, que porque yo hago esto, hago lo otro, voy a vencer al enemigo, estoy mal, voy a ser derrotado. Pero cuando yo confío en el poder de Dios y voy a enfrentar la batalla apoyándome en Dios, en el nombre de Dios, y le digo, Señor, no puede prevalecer el hombre sobre ti, porque yo no vengo a enfrentar esta batalla en mi nombre, ni en el nombre de mi ejército, ni siquiera en el nombre de esta nación. Vengo a enfrentar esta batalla en tu nombre, soy tu representante. Dios se movió y dice que no el ejército de Asa, Jehová deshizo a los etíopes, eso quiere decir, los venció. ¿Cómo lo puede haber hecho? Como lo hizo muchas veces. Turbó al ejército y se mataban entre ellos mismos. ¿Recuerda aquella batalla que libró Gedeón? Cuando dice que Gedeón llega y con el ruido se despertaron y empezaron ellos todos turbados, el ejército que estaba ahí, y empezaron a matarse entre ellos. Y Gedeón con 300 ganó una batalla contra miles. Entonces Dios se mueve cuando tú y yo confiamos en Él y depositamos nuestra fe en Él y hacemos las cosas que hacemos para gloria de su nombre. Cuando nos apoyamos en Él y no en nuestro conocimiento, no en nuestra preparación. Por supuesto hay que prepararnos, pero no es esa preparación la que al final nos va a dar la victoria, nos va a ayudar
Pero cuando confiamos en Dios, el poder de Dios se mueve y el enemigo es derrotado. Este enemigo salió huyendo y dice que el ejército de Asa los persiguió, los mataron, tomaron grande botín, dice, porque había muchas cosas. Una de las ventajas de las guerras antiguas era que después de vencer al ejército enemigo y a las ciudades que invadían, se llevaban todos los artículos de valor. Y dice que en estas ciudades habían, pero cantidades de cosas de valor. Ellos tomaron un botín grande, dice. Y después empezaron ellos también a invadir a las ciudades que estaban cercanas, que eran enemigos de ellos. Igual, y aquella gente no podía vencer y no salían adelante, a pesar de que eran ejércitos guerreros, porque se había apoderado de ellos el pánico, el terror. Vieron que un ejército pequeño que no tenía mucho detrás de ellos, mucho ruido de que fueran un gran ejército, había vencido a un ejército de más de 1 millón. Ejército que quizás había conquistado no sé cuántas ciudades y ahora era vencido por este ejército. Y cuando ellos se enteran, viene Israel, viene Judá, esa gente estaba temerosa y terminaban derrotados. Entonces saquearon a las ciudades, se llevaron hasta el ganado, se llevaron toda la riqueza que tenían estas ciudades. Cuando nosotros confiamos en Dios, dice la Escritura, somos benditos. Cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, la Escritura dice, bien fea la descripción, maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el varón que confía en Jehová. Qué impresionante. Resultado de purificarse, resultado de prepararse, resultado de enfrentar la batalla de la manera correcta, apoyándose y confiando en Dios y clamando para que Dios gane la batalla y que se cumpla aquella palabra que se dijo en frente del Mar Rojo, ¿no? Ahora ustedes verán lo que Dios va a hacer y Jehová peleará por ustedes, así que ustedes quédense tranquilos, porque Dios va a librar esa batalla. Y Dios siempre libró las batallas de sus hijos y Dios sigue librando las batallas de sus hijos. Los médicos podrán decir no se puede, Dios dice sí se puede. Los economistas podrán decir no se puede, Dios dice sí se puede. Cualquier circunstancia difícil alrededor de nosotros, el mundo alrededor de nosotros podrá decir no se puede, pero Dios dice sí se puede cuando confiamos en Él. Cuando estamos confiando en Dios, nos volvemos personas benditas. Este rey Asa fue un rey victorioso y dice que tuvo, en todo su reinado, dice, tuvo sosiego, tuvo paz la nación, porque él había confiado en Dios e hizo 3 cosas. Se purificó la ciudad, purificó la nación, se preparó las ciudades para no ser invadidas, preparó a su ejército para poder enfrentar la batalla y enfrentó la batalla confiado, apoyado en Dios, apoyado en Jehová. Resultado, victoria, victoria. Huyen los ejércitos delante de ellos, son perseguidos, son humillados y muchos de ellos muertos. Y el ejército de Israel o de Judá regresa con gran botín, con gran premio. Dice la Escritura que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús ganó la victoria y humilló de la manera que este ejército fue humillado. Los demonios fueron humillados, el ejército del diablo fue humillado y él los expuso, los exhibió para la burla. Cuando ellos ponían a un delincuente en un cepo, en una plaza, era para que fuera la burla. Cuando lo colgaban en un madero, era para que fuera la burla de toda la gente. Y dice que cuando Jesús cumplió su propósito, su ministerio para el cual él había venido, exhibió a todos los demonios, al diablo y sus demonios, los exhibió públicamente, los presentó públicamente para vergüenza de ellos.
habían sido derrotados. ¿Queremos tener victoria como cristianos? Bueno, preparémonos, santifiquémonos, purifiquémonos. En segundo lugar, edifiquemos nuestra vida, protejamos nuestra vida, cerquemos, amurallemos nuestra vida. Amurallemos nuestra vida, pongámosles torres vigías, pongámosles puertas y asegurémoslas con barras. Presentemos la batalla, preparémonos para la guerra y enfrentemos la batalla. No estemos esperando que otro enfrente la batalla por nosotros. Es bien fácil decir, no hermano, usted por favor doble rodillas, haga ayuno, haga oración. Conozco mucha gente que eso hace. Conozco gente que dice, hermano, ayúdeme a orar, pero están orando. Pero hay otra gente que no, vea. No, vamos a pedirle al hermano, a la hermana que ore, porque ellos no oran, no buscan a Dios. Entonces buscan a alguien que libre la batalla por ellos. No tendrán victoria. La batalla hay que enfrentarla. Hay que enfrentarla purificados, hay que enfrentarla preparados, hay que enfrentarlos con la armadura de Dios, hay que luchar la batalla apoyados en Dios, en representación de Dios para la gloria de Dios. Y el resultado será victoria. Será victoria. ¿Queremos tener victoria? 3 cosas tenemos que hacer. Purificarnos, prepararnos y pelear la batalla. En el nombre del Señor. Es el consejo de la palabra para esta noche. ¿Tienes batalla? 3 cosas que debes hacer. Purifícate, despójate de todo aquello que te estorba. Prepárate, ármate, asegúrate. Asegura tu entorno, asegura tu vida. Enfrenta la batalla. No dejes que otro pelee tu batalla. Peléala tú. Apóyate en Dios. Y al final tú vas a una victoria segura. Porque no estás peleando por tus fuerzas, sino con la fuerza de Dios. Padre, yo quiero bendecir a toda esta persona que ha compartido con nosotros esta palabra esta noche. Jesús, sabemos que estamos enfrentando fuertes batallas. Hemos orado por batallas fuertes, Señor Jesús, que muchos hermanos están librando. Batallas algunas que tenemos muchos meses de estar orando, Señor, por esa respuesta y que todavía no recibimos noticia que ha llegado la respuesta. Sabemos que hay batallas que duran años, han durado años históricamente, han existido batallas en la historia que han durado años y años y años sin terminar. Y quizá las batallas espirituales pudieran convertirse o pudieran parecerse a esta batalla, Señor. Clamamos para que tu Espíritu glorioso nos dé la convicción de que tenemos victoria. Padre, queremos purificarnos, queremos despojarnos, nos proponemos despojarnos de todo aquello que nos impide acercarnos a ti, todas esas inclinaciones malsanas que vienen a nosotros. Pretendemos, Señor Jesús, nos proponemos, Señor, amurallar nuestra vida, amurallarla, ponerle puertas con barras que aseguren que el enemigo no podrá entrar. Nos proponemos prepararnos con las armas espirituales para enfrentar la batalla, Señor, que es en la que estamos, en medio de la cual estamos. Nos proponemos, Dios eterno, librar esta batalla y no acomodarnos a que otro pelee nuestra batalla, a pelear esa batalla apoyados en ti, Señor. Sabiendo que al final tú eres el que pelea nuestra batalla, pero estaremos ahí, Señor Jesús, hombro a hombro contigo, confiando en que tú estás ahí para darnos la victoria. Gracias, Señor, por cada victoria que das a tus hijos. Gracias, Señor, por esas victorias que no entendemos cómo llegan a nuestra vida, porque quizás no sentimos que hemos hecho lo suficiente, pero lo suficiente eres tú, Señor. Y tú tienes, Señor Jesús, el poder para librar cualquier batalla y ganarla. Ayúdanos a depender de ti, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. A depender de ti, Señor, en todas nuestras batallas. A apoyarnos en ti en todas nuestras batallas. Y a pelear la batalla en tu nombre, Señor. Así como dijo David.
vengo en el nombre, venimos en tu nombre, Señor, y no permitas que el hombre prevalezca sobre ti. Y el Todopoderoso. Te damos gracias por ser el Dios que eres y por ser nuestro Dios, por habernos adoptado como tus hijos, Señor, por habernos recibido como tu pueblo y por darnos la bendición que nos das cada día. En el nombre glorioso de Jesús, te bendecimos. Amén.